que lo va a postrar, que no va a poder hacer sus actividades, ¿sí? Y vamos a ver que pues una de las presentaciones o el síntoma es el dolor, el llanto. ¿Por qué? Porque los niños realizan actividades, ellos van, corren, no juegan, algunos no están quietos por su misma forma de ser, unos son hiperactivos. Imagínense un niño que le digan que por el dolor no puede hacer sus actividades, que quede postrado, y es una de las enfermedades aquí en Puno, no muy frecuente, gracias a Dios, pero que está presente y que es bueno que ustedes conozcan para poder visualizar o para poder hacer todos los tratamientos o derivar al niño cuando ustedes estén haciendo ya la práctica en Serum, ya en su práctica profesional, porque muchos de ustedes aquí van a ser especialistas quizás en otras áreas, pero siempre hay esto, ¿no?, de presentarse este tipo de casos. El término de esta enfermedad ha cambiado y tiene de acuerdo a las sociedades. Ya tenemos una sociedad que es la que está ubicada en Estados Unidos, el Colegio Americano de Reumatología, donde los denomina artritis reumatoide juvenil. Y si hablamos de Europa, en el Colegio Europeo tenemos el artritis crónica juvenil. Y hubo una reunión en Chile, el ILAR, donde juntó todos los criterios, porque en reumatología usamos criterios, síntomas, diagnósticos, que nos van a hacer diagnosticar, o como guía se podría decir, donde va a incluir el examen físico, laboratorial, y de esa manera nosotros vamos a poder en gran parte dar un diagnóstico de las diferentes enfermedades reumáticas. Entonces se juntó algunos criterios, se unificó y se denomina ahora, y nosotros vamos a utilizar ese término que se llama artritis idiopática juvenil. Entonces, esta enfermedad va a afectar las articulaciones de los niños de menores de 16 años, de 0 a 16. Vemos aquí un niño con dolor. Entonces, ¿qué es, no? El Colegio Americano de Reumatología, como ya les había manifestado, lo van a denominar artritis reumatoide juvenil. ¿Y qué tiene una característica, no?, que tiene que tener la artritis para que se diga artritis, y tiene que tener una duración menos de 6 semanas. Pero es importante saber que no todas las articulaciones cuando tienen inflamación van a ser artritis idiopática juvenil en este caso. Tenemos también otras enfermedades que pueden darse este síntoma, ¿sí? Este síntoma pueden dar, por ejemplo, la leucemia, que es una enfermedad que afecta a la sangre. Yo he visto niños que han debutado con compromiso articular, artritis en diferentes articulaciones. Yo recuerdo muy bien, cuando estaba haciendo la residencia, fuimos a un hospital, no sé si a las interconsultas, yo hice en el Hospital Loaiza en Lima. Y frente al Hospital Loaiza hay un hospital que es el Hospital San Bartolomé, donde es un hospital donde tratan a madres, básicamente, ¿no? Es materno. Pero también tiene su consulta privada o externa. Y nos hicieron una interconsulta, recuerdo, y un niño de 5 a 4 años con una monoartritis del tobillo, ¿ya? Y se le pidió sus exámenes y era leucemia. Entonces hay que descartar otras enfermedades para poder nosotros decir que es la artritis reumatoide juvenil o artritis, ¿no?, en este caso denominado, dependiendo del colegio, oligoarticular, etcétera, ¿no?, dependiendo de cuáles articulaciones se afectan. La Liga Europea, también como les decía, se conoce como EULAR, que denomina artritis crónica juvenil, también acá aplica ya el examen del factor reumatoide. El examen de este factor reumatoide es importante. El factor reumatoide nos va a ayudar a poder nosotros dividir en este caso artritis idiopática juvenil con factor reumatoide positivo o factor reumatoide negativo. Entonces es importante este examen. ¿Por qué?
Porque si nosotros tenemos una artritis con factor reumatoide positivo, va a ser muy similar a la del adulto. En la persona adulta, cuando tiene la artritis reumatoide, tiene la peculiaridad de que las articulaciones se le van a inflamar. En este caso, las dos manos es algo que afecta las articulaciones metacarpofalángicas, interfalángicas proximales, muñecas, ¿no? 28 articulaciones, y en el niño es algo similar. Cuando tenemos factor reumatoide positivo va a haber más severidad, las articulaciones se van a destruir rápidamente y lo que va a producir es que se unan los huesitos y se fusionen y haya una anquilosis. Entonces, esta presentación debe ser mínima de las artritis de 3 meses, ¿no? Y también en la Liga Europea asocian otros compromisos, porque también aparte de tener articulaciones pequeñas, en este caso manos, el compromiso a nivel axial, columna, articulación sacroiliaca también está en esta clasificación. Afecciones a nivel de la piel, como la psoriasis, que es una enfermedad que afecta a la piel, está incluida, ¿no? Entonces, ahí la clasificación europea es más amplia, ¿no? Entonces nos va quizás a dificultar un poco, pero es más didáctica y más podemos diferenciar las enfermedades. ¿Están viendo las diapositivas? Sí, doctora. Bien. Sí, porque ayer no podían ver. Doctora, disculpe. Dime. ¿Me escucha? ¿Qué me están preguntando? Sí, doctora, parece que el internet está un poco lento. Se había salido de la presentación. ¿El tuyo? No sé si es mío, doctora. El mío está normal. Sí, no, sí. No, normal. Debe ser tu internet. Parece que hay problemas con Movistar, porque yo soy Movistar y algo está pasando. Bueno, tenemos la Liga Europea, ¿no? Que ya hemos visto que tiene varias enfermedades que ha clasificado en diferentes tipos. Y como apareció una Liga Internacional contra el Reumatismo, que se hizo en Santiago de Chile en el año 1995, y ha unificado los criterios, tanto de la europea como de la americana, y le nombra artritis idiopática juvenil. Aparte de esto, podemos decir que hay varias divisiones, varias revisiones que se han hecho, como la de Durban, Edmonton, en diferentes años, que admiten también estas clasificaciones. Pero nosotros vamos a basarnos en la del ILAR del 2001. Miren, aquí tenemos la clasificación, de acuerdo a los años, la denominación, aquí nos vamos a encasillar nosotros. La edad de inicio es similar, menos de 16 años, el tiempo de evolución, menos de 6 semanas. Tenemos que hacer siempre el diagnóstico de exclusión, sacar todas las enfermedades que podrían producir artritis, entonces tenemos que limitar eso, ¿sí? Excluir es importante para no tener pues, posteriormente problemas, porque supongamos que tiene un paciente una articulación inflamada, por ejemplo en la rodilla. De pronto el niño está haciendo sus actividades, tiene la inflamación de la rodilla y nosotros decimos, es artritis, y le damos corticoides porque se usan corticoides antiinflamatorios. Y resulta que no es una artritis inflamatoria autoinmune, sino es una infección como la artritis séptica. Eso se llama cuando hay inflamación o infección de una articulación. Estaríamos produciendo una iatrogenia. Es por eso que tenemos que hacer todos los estudios que nos permitan hacer un diagnóstico diferencial. ¿Incluye las espondiloartropatías, las que afectan columnas? Sí. ¿Cuántas formas clínicas vamos a tener nosotros? 7 formas en el ILAR. ¿Cuáles son? Tenemos la artritis idiopática juvenil, la variedad sistémica, la que tiene poliarticular, más de 5 articulaciones, factor reumatoide positivo, factor reumatoide negativo, la oligoarticular, que se va a dividir en persistente y extendida, la artritis psoriásica, porque tiene la peculiaridad, además de tener compromiso a nivel de la piel,
la artritis relacionada a otras entesitis, ¿no? Que quiere decir la inflamación de las entesis, que podrían estar iniciando una enfermedad mucho más grande como la espondilitis anquilosante, que posteriormente ustedes van a conocer, y la artritis indiferenciada, que no se va a ubicar en ninguna de estas, que no cumple criterios de ninguna, pero que en el tiempo va a poder cambiar quizás y encasillarse. Esa es la diferencia de la artritis. Nosotros no podemos decir específicamente que si un paciente tiene una enfermedad, esa enfermedad va a quedar ahí. Con el tiempo se pueden adicionar otros síntomas, otros signos, hacerse positivo algunos exámenes y cambiar la denominación de la enfermedad. Es así que los pacientes que inician a veces con una AR, que no es, digamos, muy clara, en el tiempo puede volverse una enfermedad mixta del tejido conectivo, que quiere decir que se agregan otras enfermedades y se juntan de cada uno un poquito, y entonces cambia su denominación. Por lo tanto, la presentación clínica también cambia. Entonces aquí tenemos que los niños también que puede pasar eso, artritis que no se pueden encasillar en un grupo y son las indiferenciadas. Miren, la nueva clasificación también, ¿no? Este grupo de los ILAR, donde están ya utilizando inclusive el anticuerpo antinuclear, que es un examen que nosotros pedimos para descartar lupus, pero que también puede tener un niño este examen. Como tienen varios grupos, son 7 grupos, tienen también diferentes etiologías, cada una de estas, ¿no? Tienen algo común entre ellas. Tienen también asociación a algunos haplotipos de leucocitarios humanos del HLA-B27, ¿no? Y la sistémica, que tiene diferentes características, diferentes genética en cada una de estas. Entonces, ¿qué es la artritis reumatoide juvenil? Es una enfermedad reumática que no se conoce la causa desconocida, y que va a producir una alteración del sistema inmunitario, ¿no? Que está desencadenada por este problema. ¿Qué va a producir? ¿Por qué se va a iniciar? Porque tenemos diferentes factores que van a hacer que este proceso inflamatorio sea excesivo, se desequilibre y no se controle. Y lo que va a producir es básicamente el compromiso a nivel inflamatorio de la membrana sinovial en las articulaciones, pero no solamente ahí va a afectar, también afecta a otros órganos, como vamos a ver, ¿ya? Si vemos una articulación normal, ¿no? Tiene sus características, tiene cartílago, tiene líquido articular, tiene la cápsula articular, ¿no? Los ligamentos. Cuando existe un proceso inflamatorio, esta cápsula articular se inflama, el líquido comienza a producirse de mayor cantidad por el proceso inflamatorio mismo y el cartílago es afectado y dañado. Entonces, nosotros tenemos que ver que si un niño tiene esta enfermedad, tiene que tener artritis de una a más articulaciones que van a persistir por lo menos 6 semanas. En un niño o un paciente menor de 16 años. Y tenemos que sacar todas las otras probables causas. Si decimos que hay un examen específico, por ejemplo el lupus, el eritematoso sistémico tiene el examen, el anticuerpo antinuclear que es específico. Dice, ¿tiene Ana? Ah, es posible. En ese tipo de enfermedades no tenemos un examen o una prueba específica. Tenemos entonces que recurrir a evaluar al paciente, hacer una buena historia clínica, ver todos los síntomas, ¿no? Que nos van a orientar a un diagnóstico. Pero lo básico aquí es el dolor, ¿no? Tenemos dolor, aumento de volumen, limitación de la movilidad. ¿Por qué? Porque si está la afección en la articulación, por ejemplo, en este caso la rodilla, este niño no va a poder hacer sus actividades, no va a poder el piecito ponerlo, ¿no? En el piso, porque le va a doler la articulación. Y puede afectar también diferentes articulaciones, lo que va a llevar a la limitación. En el caso, por ejemplo, de la rodilla, va a ser dificultad para caminar, la cojera, ¿no? Y por el dolor no va a querer caminar, y por lo tanto, con ese dolor no va a poder hacer sus actividades que normalmente las hacía. La incidencia y la prevalencia, ¿no? Como son varias enfermedades de diferente presentación, no tenemos un criterio diagnóstico estándar.
Entonces es complicado hacer una distribución o diferenciación para los estudios epidemiológicos. Aquí les voy a traer algunos estudios, por ejemplo, se hizo en Minnesota, donde vemos la tasa de incidencia general, que es ajustada con la edad del sexo, en 11.7 por 100.000 habitantes. La tasa de prevalencia de 94 pacientes por cada 100.000 niños. Y la artritis idiopática juvenil presente en la variedad sistémica de todas las artritis de este grupo de 7 se ve en el 10 a 15% de la población que padece esta enfermedad. Igualmente en el Perú se hicieron estudios en Latinoamérica donde vemos la prevalencia del 0.5%. Hay un hospital en Lima, que es el Hospital del Niño, ahora se llama Instituto Nacional del Niño, que ha detectado de 150 a 200 casos anuales de esta enfermedad. ¿Y qué nos decía, no, este trabajo? Hicieron una revisión de 210 niños, ¿no? Y 106 de ellos eran mujeres y 104 eran varones, con un casi similar como hoy están las elecciones, ¿no? 50 y tantos y 49. La edad promedio de inicio es de 7.7 años, sabiendo además que los rangos eran de 6 a 16 años, de 6 meses, un niño con 6 meses y enfermedades de tipo. Más frecuente fue la edad de 10 a 14, y de los tipos que hemos visto, la poliarticular era la que tenía un 62.3%, seguido de la oligoarticular con 23.18 y la variedad sistémica 15.4. El anticuerpo antinuclear estuvo positivo en 3, y de estos se encontró 8 pacientes, o el que equivale al 40%, que tenían compromiso a nivel de los ojos, que es la uveitis, conjuntivitis 3, epiescleritis y catarata. Catarata porque quizás probable al uso de corticoides. ¿Ya? Y lo curioso es que no les hacían la evaluación oftalmológica, que como van a ver ustedes es muy importante hacer ese tipo de examen. Entonces aquí un cuadrito más de la demográfico, de la presentación de este tipo de enfermedad. Otros trabajos, ¿no?, epidemiológicos tenemos en el grupo más frecuente es el de oligoartritis con 27 al 56% de 2 a 4 años, más en mujeres que en varones. El caso de la poliartritis, las seronegativas, el reumatoide negativo más frecuente, y el resto, como las indiferenciadas, también tienen un valor bastante elevado. Entonces, hay diferentes, como ustedes se dan cuenta en las 3 evaluaciones que hemos visto, los porcentajes de presentación de cada una de ellas es variable, porque tienen diferente, ¿no? Diferente presentación clínica. En género podemos decir que mujeres una relación de 2 a 1 en relación a varones, a 1, 2, 3 a 1, esto y la proporción de igualdad entre niños indios y negros sudafricanos. Esa proporción depende, dice, de la edad de inicio y del tipo de enfermedad que vamos a ver. La oligoarticular afecta a niños menores de 8 y tiene más predisposición genética de femenina de 8 a 1, ¿no? Y en ellos tenemos compromiso ocular, que es la inhibidor. Y el HLA-B27 se presenta, dice, más que todo en los varones, cuando presentan la enfermedad, ¿no?, con mayor frecuencia. Y la artritis idiopática juvenil sistémica pues no tiene una discriminación de sexo, pues es casi similar. En cuanto a la patogenia y la etiología, no son claros, ¿sí? Dice que la mayoría de trastornos autoinmunes hay interacciones entre los factores genéticos, los mecanismos inmunes y la exposición ambiental, que se presenta en la mayoría de estos casos. O sea, tiene que haber un fondo genético, y este fondo genético que predispone a una persona se va a activar cuando exista un cuadro de infección o una exposición a alguna sustancia.
Hay múltiples losis, ¿no?, que se asocian al desarrollo de esta enfermedad y son marcadamente distintas a las observadas a la adulta, ¿no?, a la artritis reumatoide del adulto. ¿Qué pasa en la artritis juvenil? ¿Por qué se produce? Porque hay un desequilibrio, un desajuste en el sistema inmune, y este desequilibrio va a aumentar todos los procesos inflamatorios. Las interleuquinas proinflamatorias están más elevadas en relación a las antiinflamatorias. Entonces, al haber ese desequilibrio, se produce la enfermedad, y no solamente en la artritis idiopática juvenil, sino en las otras. La articulación va a tener compromiso, la membrana sinovial va a producir erosiones. Esto es lo mismo que se ve en la R del adulto, ya en la artritis reumatoide, donde tenemos erosiones, destrucciones, pinzamiento, disminución del espacio articular, se conoce como pinzamiento. El cartílago tiene un tamaño, ese va a adelgazarse, ¿ya? Y todo este proceso va a llevar a que la articulación se anquilose, se una, no tenga el espacio, no tenga la movilidad que normalmente tiene. Y bueno, aumenta el panus, crece el proceso inflamatorio, y por eso está aumentada de volumen y permanece de esa manera, como de la artritis reumatoide. Las características clínicas de la artritis idiopática juvenil, que las distinguen de otros subtipos, sugieren que hay diferencias en los mecanismos etiopatogénicos. Entonces, no se puede definir como una enfermedad autoinmune clásica en algunos casos, y hace que pues cada vez haya evidencia que apoya que la artritis idiopática juvenil se podría definir como una enfermedad autoinflamatoria en la cual existe una alteración de la respuesta inmunitaria innata, ¿sí? La predisposición genética en pacientes que tienen la artritis idiopática oligoarticular de inicio temprano tiene una característica, que tiene una concordancia relativamente alta entre hermanos. Entonces, existe por este caso que los hermanos constituyen un tipo de asociación HLA más distintiva. Y hay correlación con diferentes tipos de alelos HLA clase 2. Aquí tenemos algunos tipos de los alelos que se presentan, y vamos a hacer una diferencia en cada uno. Por ejemplo, en la variedad poliarticular tenemos la susceptibilidad al HLA de PW3. En el factor reumatoide positivo en la variedad poliarticular hay asociación con el HLA-DR4. Y cuando ustedes revisen artritis reumatoide con el doctor, van a ver que este alelo, el HLA-DR4, se presenta en el adulto, y es el que le va a dar más severidad. La artritis idiopática juvenil también no tiene esa asociación en algunas poblaciones como el norte de Europa. Entonces ya tenemos una predisposición genética para tener la enfermedad. Y ahí entran a tallar los factores ambientales que van a hacer que se presente esta enfermedad. Entonces es importante que se pueden prevenir las enfermedades. Si uno tiene la herencia, tenemos que tener pues ya como que cuidado en tener, por ejemplo, control en algunas infecciones dentarias, digestivas, etcétera. Entonces hay un tipo de infecciones que pueden haber, y algunos antibióticos que van a hacer que se potencie ya o se inicie la enfermedad. Bueno, hasta ahí estamos viendo esa es parte de la enfermedad. Ahora vamos a hablar de las clasificaciones y sus manifestaciones clínicas. Entonces, vemos a un niño que lo vemos con un aumento de la articulación, ¿no? En este caso, en esta rodilla, vemos aumento de volumen. El tobillo, vemos aquí que está más aumentado de volumen en relación a porque acá vemos el tendón de Aquiles. Hay discrepancia en los miembros, porque como sabemos hay un cartílago de crecimiento que va a ser afectado con la artritis, y por ende entonces la articulación que es afectada no va a crecer, y el niño va a tener una asimetría de miembros inferiores, y probablemente también la talla va a estar baja por la misma enfermedad o por la utilización de corticoides.
que en algunos casos se utiliza de manera irresponsable, se podría decir, que hace que este niño sus cartílagos de crecimiento se cierren tempranamente y por ende tenga una talla baja. Entonces hay varias alteraciones que se producen. Y vamos a iniciar hablando cada una de estas, ¿ya? Primero vamos a hablar de la artritis sistémica. Entonces es una variedad que tiene una peculiaridad, que presenta fiebre. Esa fiebre tiene un tiempo de menos 2 semanas de duración y se documenta a diario durante al menos 3 días. Nosotros cuando hacemos la historia clínica preguntamos, ¿usted ha tenido fiebre? Y la única manera de nosotros decir que sí es fiebre es que se haya tomado la temperatura con un termómetro y que la haya registrado. Si dice el niño, tengo calor, parece que tengo fiebre, pero no contabilizó, podríamos decir que es sensación de calor, no necesariamente es fiebre. Es por eso que se tiene que contabilizar, documentar por lo menos 3 días, ¿sí? Para decir fiebre. Y hay una presentación que es el exantema eritematoso evanescente, linfadenopatía generalizada, hepatoesplenomegalia y serositis. Entonces, a la fiebre tiene que acompañar cualquiera de estos síntomas y signos para nosotros decir que estamos frente a la artritis sistémica. Y esta hipertermia, que les digo que puede durar por lo mínimo 2 semanas, tiene pues picos, ¿no? Vespertinos, por lo menos 1 o 2 veces al día. Y la temperatura es tan alta que es lo más cercano a 40 grados centígrados. Se le da antipiréticos y responde, pero si no utiliza, con la fiebre va a haber irritabilidad, ¿no? En el niño. El exantema maculopapuloso tiene una ubicación específica, básicamente tronco, extremidades. Las palmas y las plantas también pueden estar afectadas y hay un fenómeno de Weber o respuesta isomórfica, en la cual se va a ver exacerbación de estas lesiones cuando hay calor, cuando tiene fiebre, cuando es rascado, ¿no? A pesar de que pocas veces esto se dice que es pruriginoso, pero puede desaparecer al ceder la fiebre. Acá tenemos algunas presentaciones de los exantemas. Estos son ganglios, los ganglios linfáticos, la fiebre, ¿no? Hepatoesplenomegalia, porque puede llevar a dolor abdominal, y el exantema, ¿no? Entonces, miren, este es el exantema evanescente con un fenómeno de Weber que puede aparecer o desaparecer y aumentar con el rascado. La ubicación en diferentes zonas del tronco, extremidades, ¿ya? Del exantema evanescente. Hay una triada, ¿no? Que se completa con la artritis, que puede ser tardía. Y al inicio se presenta, dice, en su forma oligoarticular, que afecta a las extremidades inferiores, que son rodilla, tobillo, caderas, y posteriormente puede afectar varias articulaciones y hacerse poliarticular y afectar también muñecas, dedos y vértebras. Y hablamos de las adenopatías, la hepatoesplenomegalia, también la serositis. Y algo importante es conocer el laboratorio. Si pedimos exámenes de laboratorio vamos a ver anemia, leucocitosis, trombocitosis, elevación de los reactantes de fase aguda, que son procesos inflamatorios que se van a presentar, ¿no? Ahí vamos a evaluar a nivel con los exámenes. La evolución clínica puede ser monocíclica, que quiere decir que aparece una vez con resolución favorable, pero en el 50% de los casos cursa con brotes. Ya aparece y desaparece. Y el 30% puede ser una forma poliarticular con lesiones osteoarticulares severas e incapacidad funcional. Este es un 30% de la presentación de este tipo de cuando hay compromiso articular en esta variedad. El curso de esta variedad es muy variable. Podemos decir que no es una entidad única porque tiene varios síntomas y signos, lo cual nos hace sospechar muchas veces que estamos frente a esta variedad. Entonces, el niño va a tener mucho tiempo fiebre, erupciones, altalgia, artritis, que seguido a menudo de una relativa inactividad de las manifestaciones sistémicas, ¿sí? Que aparece y desaparece, en una enfermedad sistémica persistente activa,
vemos los resultados son peores y hay patrones. O sea, esta artritis tiene 3 patrones: la monofásica, la policíclica y la persistente. Cada una, la monofásica, ¿no?, se presenta en la artritis idiopática juvenil, ¿ya?, y su enfermedad está en el tiempo y después se inactiva, ¿no?, después de periodo de 4 o 6 meses y no se repite. Esa es una barrera, digamos, que sería lo mejor, ¿no?, que pudiera pasarle a un niño. Pero tenemos el policíclico, que tiene recurrencias, que son periodos que están activos, otros periodos prolongados que se inactiva la enfermedad. Y pueden durar en estos periodos meses, años para tener esta presentación. Y la persistente, que estos pacientes generalmente cursan, que es lo más común, que pueden tomar varias formas. Y ahí tenemos las manifestaciones sistémicas, manifestaciones persistentes y artritis progresiva, y una artritis persistente. A pesar de toda la resolución de las manifestaciones sistémicas, algunos de los niños sí tienen artritis destructiva implacable, que progresa a pesar de todo el medicamento que se le vaya a ofrecer y llegando a destruir la articulación, y por ende esa articulación en el tiempo podemos tener que operar, ¿no?, y reemplazar por una prótesis, ¿no? La complicación más severa de la artritis idiopática juvenil es esta enfermedad, ¿no?, que es el síndrome de activación macrofágica. Es algo importante diferenciarla y tratarla porque es mortal. Y vamos a ver que tiene características clínicas e histopatológicas que son muy parecidas a la hemofagocitosis y linfohistiocytica hereditaria. Entonces pueden haber un componente genético que va a estar presente para que se produzca este problema en los niños, porque existen variantes que alteran las proteínas de los genes que se asocian al HLA-B27. Entonces, en estos niños va a ocurrir típicamente dentro de los primeros días o semanas que aparece la enfermedad. O sea, en cualquier momento puede ocurrir, ¿no?, cualquier punto del curso de esta enfermedad. En el 10% de estos niños se presenta y en una forma subclínica en un 30-40%. Los pacientes tienen episodios recurrentes y desencadenan por el cuadro que empezó como una artritis idiopática juvenil sistémica, pero al agregarse una infección viral o bacteriana o un medicamento puede identificarse, ¿no?, que se está presentando este problema. ¿Qué presenta el niño? Sangrado espontáneo, lesiones, ¿no?, como moretones, disfunción hepática, letargo, convulsiones, coma o shock o fiebre incipiente. Hacemos los exámenes y encontramos que los glóbulos blancos, la hemoglobina, las plaquetas y el fibrinógeno están disminuidos de una manera muy rápida, precipitada. Hacemos los exámenes de la función hepática y están anormales. Hay un examen que pedimos que es la ferritina, que nos va a indicar que hay un proceso inflamatorio y es bastante alto, más de 1000 nanogramos por ml. Y existe una caída paradójicamente, ¿no?, porque se debería elevar de la tasa de sedimentación glomerular, la velocidad de sedimentación glomerular debido al consumo del fibrinógeno, ¿no? Y puede ser una pista importante porque cuando existe proceso inflamatorio nosotros tenemos al contrario, elevación de la velocidad, pero acá está bajo, ¿ya? Si se hace un examen de médula ósea, tenemos numerosos macrófagos benignos que exhiben una hemofagocitosis, pero no todas las muestras de la médula ósea, pues en pacientes van a presentar este hallazgo, pero es importante también hacer este estudio de la médula ósea. Los criterios para nosotros decir que un niño está padeciendo este síndrome son elevación de la ferritina, compramos más de 684, y 2 de estos, ¿no?, las plaquetas disminuidas, las transaminasas elevadas, los triglicéridos elevados y el consumo del fibrinógeno. Entonces estaríamos, si tenemos estos exámenes, decimos que estamos frente a este tipo de complicación del síndrome de activación macrofágica. El tratamiento es inmediato en este caso. Tenemos que usar corticoides en dosis altas y la metilprednisolona es un corticoide que se utiliza en pulsos y se usa con
peso talla, entonces usamos al peso 30 miligramos por kilo, máximo hasta 1 gramo. El tratamiento, si no mejora con esto, bueno, porque ese es un inicio básicamente de tratamiento como una respuesta a este daño, tenemos que posteriormente asociarle algunos medicamentos inmunosupresores como la ciclosporina, ciclofosfamida o biológicos, ¿no? Uno conocido es el anakinra, que es un antagonista de los receptores de la interleuquina 1. Entonces, ahí tenemos que ver el grado de severidad y cómo se va a ir tratando. Posiblemente vamos a ver los cuadritos de los algoritmos de cada una de las enfermedades que estamos viendo, las presentaciones clínicas de esta enfermedad. La variedad oligoarticular, que va a afectar de 1 a 4 articulaciones durante los primeros 6 meses de enfermedad, ¿no? Tiene 2 tipos: la oligoartritis persistente, que no afecta más de 4 articulaciones durante el curso de la enfermedad, y la oligoartritis extendida. Inclusive puede llegar a afectar hasta más de 4 articulaciones después de los primeros 6 meses de la enfermedad. Vamos a ver que estos niños tienen artritis de 1 a 4 periodos donde se considera la variedad, la oligoarticular persistente, está todo el tiempo presente, oligoarticular extendida, ¿no? Que más de 4, en el tiempo va aumentando, ¿no? Se va aumentando el compromiso articular. Entonces, la oligoarticular extendida que va aumentando, y la presente que se mantiene nada más ahí, estas 4 articulaciones. Es importante, como ya les había manifestado, si tenemos el compromiso de una articulación, tenemos que hacer los exámenes de laboratorio y descartar una artritis séptica de esa articulación. Entonces, ese estudio debe ser muy minucioso, ¿sí? Y algunos pacientes también tienen aumento de volumen y derrame articular sin dolor. Entonces hay que hacer una buena evaluación. Y es importante el anticuerpo antinuclear, que nos va a decir si un niño tiene más predisposición a tener una complicación que es una uveitis autoinmune. Hay que controlarlos cada 3 meses a estos niños que tienen el ANA con un oftalmólogo y ver que no tengan complicaciones. La variedad poliarticular tiene pues la poliartritis con factor reumatoide negativo, donde hay más, ¿no?, de 5 a más articulaciones al inicio de la enfermedad, en los 6 primeros meses. Entonces, y si no tiene este examen positivo, se llamaría poliartritis con factor reumatoide negativo. Además, podemos ver que en el tiempo se pueden afectar más articulaciones, pero siempre presente el factor reumatoide negativo. En cuanto al compromiso de articulaciones, pueden ser grandes y pequeñas, y una forma de inicio agudo o insidioso. El niño tiene dolor, limitación y rigidez. La rigidez es que se levanta o que no puede hacer la flexión de las articulaciones, es la rigidez. Y al tener la rigidez va a dificultar hacer sus actividades. Se ha descrito 3 formas de enfermedad, dice, en esta categoría, que son la artritis asimétrica, la poliartritis simétrica de grandes y pequeñas articulaciones, y la artritis seca, cuya respuesta es escasa ante el tratamiento. Entonces, son las 3 formas que se han descrito. Y la más agresiva, podríamos decir, es la poliartritis con factor reumatoide positivo, que también tiene más de 5 articulaciones durante los 6 primeros meses y determina un examen factor reumatoide que es positivo en menos de 2 ocasiones separadas 3 meses entre sí en los primeros 6 meses de enfermedad. Tenemos el compromiso de 5 más articulaciones con el examen positivo del factor reumatoide. Principalmente se presenta esta variedad en mujeres adolescentes con una poliartritis simétrica que afecta a las pequeñas articulaciones de las manos y de los pies. Entonces tenemos compromiso en las metacarpofalángicas, en las interfalángicas proximales y en las metatarsofalángicas, esto con compromiso y daño y limitación posteriormente. Hay una lesión erosiva y algo importante, como en el adulto se ve
por la severidad los nódulos reumatoides que se presentan a nivel de los codos, el antebrazo, ¿no? Entonces, cuando vean, ustedes van a ver mañana la artritis reumatoide, van a escuchar ese término, ¿no? De los nódulos reumatoides cuando tiene este tipo de variedad. Al igual que en el adulto, pero vemos estas manos pequeñitas, ¿no? Hay aumento de volumen en esos dedos, los dedos no están normales, simétricos, miren acá, hinchados, se puede decir simétricamente. Las complicaciones son muy parecidas a la del adulto. En el adulto ustedes van a ver que existe una deformidad, que es el dedo en cuello de cisne. ¿Por qué? Porque se produce una erosión o una lesión, ¿no? Una sinovitis erosiva y va a deformar posteriormente las articulaciones como en el adulto. Ahí en el adulto tenemos esa complicación, tenemos los dedos en botonier, ¿no? El dedo en martillo, y una complicación también en el adulto es la artritis que se va a producir a nivel de la articulación atroaxoidea, a nivel cervical, y lo que va a llevar a una subluxación. Igualmente en los niños, como el compromiso es similar, se puede producir esa complicación severa y lo puede llevar a tener una postración, ¿no? Por paraplegia, hemiplegia, etc. La articulación temporomaxilar es una de las articulaciones que son dañadas, al igual que en el adulto, pero la diferencia es que el niño está en crecimiento y como es afectada va a haber, pues, no va a desarrollar adecuadamente la boca, ¿no? Esta parte tan importante que es para la alimentación, limitando la apertura, inclusive de la cavidad oral, porque hay compromiso en la articulación, hasta no más de 3 milímetros, inclusive pueden aperturar la boca. La deformidad, el crecimiento anormal de los dientes, lo que va a llevar pues a una alteración en su morfología de niño, ¿no? Todas las funciones que tiene la cavidad oral, porque la cavidad oral tiene varias funciones que se deben cumplir para tener una buena alimentación, va a estar comprometido. La variedad psoriásica, la diferencia aquí es que produce además lesiones dérmicas. ¿Dónde vamos a ver? En la piel, ¿no? En las uñas. Entonces, es una artritis con psoriasis, por lo menos tiene además que presentar otras presentaciones, otra forma de efecto, ¿no? Como es la dactilitis, aumento de la articulación de una artritis, por ejemplo, de un dedito nada más, se conoce como dactilitis en las manos, ¿no? Un dedo que se inflama es una dactilitis. En las uñas vamos a encontrar un punteado unguial o nicolisis. Y el problema, nos tenemos que hacer una historia adecuada y ver si ha habido alguna familia de primer grado que tenga la psoriasis. Entonces, viendo todo esto, podríamos estar frente a la artritis psoriásica. Primero puede presentarse la artritis, después ya pasados los años las lesiones dérmicas, no es a la vez. Entonces hay que estar pendiente, siempre examinando al niño. Si es que estamos debería una presentación ocular articular, posteriormente vamos a ver las lesiones dérmicas. El ILAR dice que acepta como criterio diagnóstico cualquier niño con artritis que cumpla al menos 2 de las siguientes condiciones, que es la dactilitis o la afectación unguial o familiar de primer grado que diagnostique de psoriasis. Entonces ya estaríamos frente a una variedad de psoriasis. Aquí vemos una lesión psoriática en un niño. Es triste ver esto, pero sucede también, así como en el adulto, la psoriasis y en los niños con compromiso articular. Los ojos producen un compromiso que es la uveitis, se afecta en el 20% de pacientes. Y el compromiso del HLA-B27, la presencia usualmente de este diaplotipo, nos puede decir después, posteriormente, que va a presentar compromiso a nivel de la columna lumbar. Entonces vemos que el diagnóstico es simple cuando presentan artritis y psoriasis simultáneamente, porque puede ser que uno se presente primero y después el otro. Entonces, pero si tenemos los dos, ya tenemos una ayuda bastante grande para decir que estamos frente a una artritis psoriática. La otra asociación o la otra enfermedad o subtipo es la artritis relacionada con la centesitis. Sí, las centesis, como sabemos, están en las articulaciones y producen pues inflamación también en esta zona.
Ahora, tenemos que tener presente que pueden tener, además, estos jóvenes o niños, compromiso a nivel de la articulación de la columna. Entonces, tenemos dolor en columna a nivel articular, dolor sacroiliaco, la presencia del antígeno HLA-B27, artritis de inicio después del 6º año de la vida en un varón, la uveitis y antecedente de otras enfermedades en los familiares, como la espondilitis anquilosante, la esentesitis, la uveitis, enfermedad inflamatoria, Reiter, uveitis, etc. Entonces, estas entesitis nos pueden dar ya una idea de que estamos frente a una enfermedad o una espondilotropatía del adulto con compromiso axial, ¿no? Y esto se ve en las primeras décadas de la vida de este niño. Entonces, es importante el sexo para poder decir que estamos frente a esto y evaluar siempre las articulaciones sacroiliacas, las entesis, la fascia plantar, la región aquiliana. Estos niños en el tiempo pueden tener ya una complicación más severa y compromisos como las espondilotropatías, ¿no? Que va a incluir la porción axial. Vemos aquí la articulación, el tendón, ¿no? De Aquiles, y aquí tenemos un tobillo que está inflamado, ¿no? Aumentado de volumen, entonces estamos frente a una entesitis. Y las indiferenciadas, que es el último grupo, que tiene pues características no muy variables que no nos hacen encasillar en cualquiera de los tipos. Entonces quedaría como indiferenciada. El 11 a 21% de los niños con artritis crónica se dificulta su clasificación de todas las que tenemos, ¿no? Que hemos hablado. Entonces tenemos que estar viendo siempre cuáles son los criterios para ver si excluir en qué grupo estamos, y tenemos que hacer un seguimiento adecuado para ver las manifestaciones que se van a ir agregando y poder definir entonces de qué tipo de enfermedad estamos. Ahora, las artritis idiopáticas juveniles no solamente van a afectar, pues sí, no solamente van a tener esas complicaciones, porque también hemos visto que tienen otras, ¿no? Como quistes sinoviales, la osteoporosis, que se va a producir por activación del osteoclasta por el proceso inflamatorio, las interleuquinas que están presentes por una inflamación y que van a activar al osteoclasta y que por lo tanto va a producir la osteoporosis, compromisos a nivel del maxilar, como la micrognatia, y hemos hablado de la discrepancia longitudinal de las extremidades y la tenosinovitis. En las variedades que se han visto, tenemos el anticuerpo antinuclear presente en varias variedades, la edad de inicio también es variable, el riesgo de compromiso ocular en las oligoarticulares, no se van a olvidar, es alto, y ya tenemos en las otras variedades de moderado a bajo. ¿Sí? Por esto que la evaluación oftalmológica es importante y se debe de realizar cada 3 meses en los que tienen la variedad oligoarticular, y las que están en moderado en 6 meses y bajo cada 12 meses. No debemos de descuidar el examen ocular. Reumatología no es una enfermedad, no es una de las especialidades que solo va a trabajar y va a ser una isla tratando todo, ¿no? Tenemos que ir de la mano del oftalmólogo, de la mano del médico traumatólogo en el caso de hacer algún tipo de procedimiento, tenemos que ir de la mano del médico rehabilitador, del cardiólogo, porque pueden hacer compromisos cardíacos, del neumólogo. Entonces, cada especialidad tiene su trabajo, tiene una habilidad para poder tratar ciertas complicaciones. Entonces no podemos ser los todopoderosos que vamos a tratar todo, y yo no voy a decir que se vayan del oftalmólogo. Entonces hay que darle su lugar a cada especialidad. ¿Sí? Ahora, el diagnóstico. El diagnóstico se realiza por exclusión. Hemos hablado de que pueden ser otras enfermedades, pero sin embargo tenemos que sospechar de este padecimiento. Entonces, para eso tenemos que realizar varios exámenes que nos van a ayudar, ¿no? Como son los reactantes de fase aguda, que nos van a decir si hay un cuadro inflamatorio. Entonces, ahí tenemos que ver los valores de los diferentes exámenes. Tenemos anemia microcítica, hipocrómica, leucocitosis, trombocitosis, el factor reumatoide negativo o positivo, el anticuerpo antinuclear, ¿no? Es otro examen que tenemos que utilizar para ver si tenemos riesgo de uveitis o otras complicaciones. Exámenes como el anticardiolipina,
que se utiliza para ver el síndrome antifosfolipídico, podemos encontrar en un 16% en pacientes con artritis idiopática juvenil variedad oligoarticular, y el HLA-B27, que es un marcador importante de entesitis. El líquido sinovial, vamos a hacer también un estudio, hacer artrocentesis, que quiere decir sacar líquido y evaluar. Tiene pues una característica que es evidentemente en algunos casos amarillento, turbio, y hay que contabilizar los leucocitos que tiene. Este examen nos orienta a descartar si es una infección, porque si hay una infección, al sacar, bueno, por ejemplo, si tenemos una inflamación de la rodilla, sacamos un poquito de líquido, hacemos el examen de ese líquido, y si son más de 50.000 células, podríamos decir que estamos frente a una artritis séptica. Entonces es importante hacer estudio de líquido. La glucosa está baja y los lípidos y proteínas intraarticulares elevados. Entonces, ya no podríamos decir que hay una permeabilidad vascular que se produce en proceso inflamatorio. Hablamos de la ecografía. La ecografía ha creado bastante importancia en este tiempo para poder evaluar las articulaciones. Esta puede presentar alteraciones, ¿no? La articulación, y se puede evidenciar por la ecografía. Nos ayuda para hacer inclusive el examen, evaluación de la articulación, hacer artrocentesis, que quiere decir sacar líquido, a poder infiltrar de una manera adecuada con la ecografía. Hay articulaciones que son de difícil acceso, como es la cadera, entonces podemos dar mano a esta ecografía. Cuando hagan ustedes artritis reumatoide, van a ver también que la ecografía ayuda para el diagnóstico, porque existe un cuadro de inflamación, y se va a ver, porque las articulaciones no tienen presencia de vasos. Entonces, la neoformación de vasos se evidencia con la ecografía. Entonces, diríamos que estamos frente a una AR. Se utiliza, y se pueden hasta en algunos casos ver lesiones de erosiones con la ecografía. La radiografía nos ayuda también porque para poder ver, ¿no?, la forma de la articulación, ver si hay aumento de volumen, si hay asimetría de las articulaciones, cómo están las partes blandas, si hay estrechamientos en la articulación, en los espacios. Por eso es importante. Y la resonancia magnética nos ayuda a ver hueso, cartílago, etcétera, partes blandas, pero que es en ese tiempo es de difícil acceso porque es de costo elevado. Pero no vamos a decir porque la resonancia magnética nos va a ayudar pues a decir, pues sí, no, con esto ya tengo el diagnóstico certero. Nos ayuda, es un mecanismo de estudio, más no es algo que nos va a decir al 100%, ¿no? Como decía, en vez de decir razonador magnético, y en todos los lugares todas las postas, creo que dijeron, no es así. El resonador es importante utilizarlo, pero de una manera, pues, bien dirigida. Para otras enfermedades, ustedes van a ver, posteriormente se utiliza bastante, ¿no? En el caso de neumología, por ejemplo, en ese tiempo, para ver, ¿no?, si está habiendo procesos trombóticos, ¿no? Se utiliza bastante para ver neoplasias, y en articulaciones se usa para ver el menisco, ¿no?, en las rodillas, etc. Entonces, no es muy... es un estudio que, bueno, tiene sus indicaciones. Tenemos el anticuerpo antinuclear, que es un examen que también es útil utilizarlo para ver si va a tener complicaciones de uveitis. El hemograma, ahí tenemos la anemia, ¿no?, cuando vemos los leucocitos, la hemoglobina que está bajando, y hay diferentes tipos de presentación. Los leucocitos, ¿no?, neutrofilia, están presentes. La trombocitosis, no se olvide, cuando pedimos un hemograma, si vemos trombocitosis, estaríamos frente a un proceso inflamatorio. Y esto va acompañado de los reactantes inflamatorios, básicamente en este tipo de artritis. Factor reumatoide, igualmente, ¿no? Tenemos que ver si está presente o no. Aquí vamos a ver una radiografía. Ustedes ven esta placa de un niño, ¿no? Es de las articulaciones de la cadera, donde vamos a ver que existe la ausencia de la articulación en esta zona. Aquí no vemos una separación, vemos los quistes, ¿no? Quistes, pinzamiento, erosión. Esta es una articulación afectada, es una artrosis grado 4.
¿ya? Donde ya está anquilosado. Entonces esta articulación ha sido dañada, no sé en qué tiempo, pero es un grado severo de la variedad poliarticular. Factor reumatoide positivo probablemente. Y el daño también va a hacer que, como los ligamentos y toda la estructura de la articulación sea comprometido, se puede subluxar la articulación, ¿no? Entonces podemos ver aquí, está subluxada. Este es un grado bastante avanzado de compromiso articular, ¿sí? Entonces, esta es una radiografía que nos va a indicar este tipo de compromiso. Ahora, vemos una comparativa en manos en el tiempo. Aquí vemos solamente aumento de volumen. Se logra ver, ¿no?, los cartílagos de crecimiento en la manito del niño. En el carpo acá podemos ver la separación que existe en cada huesito. Esa es una radiografía de un comienzo de artritis, pero en el tiempo, pasado los años, dice acá por ejemplo 4 años, que no necesariamente puede ser algo así, puede ser hasta menos o más tiempo, ya se producen las lesiones más severas. Aquí vemos destrucción de la articulación, aquí ya no vemos articulaciones, vemos los quistes, deformidad, aumento de volumen, presencia del panus, la osteopenia paraarticular, ¿no? Y acá la ausencia de los espacios que vemos aquí en la articulación que se ve en la muñeca. Aquí vemos toda la fusión de los huesos, de las articulaciones del tarso, ¿no?, del metacarpo. Todos los huesitos de la mano están unidos, no hay. Entonces este niño probablemente no puede hacer la flexión de la muñeca, está limitado en esta actividad. Hay una deformidad y esto nos indicaría ya un grado 4 de compromiso. Es importante cuando hacemos el estudio de estas enfermedades hacer los diagnósticos diferenciales. Aquí tenemos varias enfermedades que ustedes van a conocer poco a poco. Hablamos de las espondiloartropatías, ¿no? Hablamos también del lupus. Ahí tenemos en este grupo las fiebres reumáticas, las vasculitis, como la Kawasaki son vasculitis, el Genozone son vasculitis que tienen ciertas peculiaridades. Como la Kawasaki tiene ganglios, ¿sí? Afecta a niños, compromiso ocular. Ese tiene la púrpura de Genos, tiene compromiso dérmico, tiene compromiso digestivo. Es una vasculitis. Las artritis reactivas por un proceso infeccioso o viral también tenemos que hacer la diferencia. La tuberculosis es una de las enfermedades que es la que simula muchas enfermedades, hasta en el adulto. Entonces hay que estar siempre con las orejitas, como vivimos en un país donde hay mayor frecuencia o es endémico de tuberculosis. Ustedes no tenemos toda la realidad, lo que es realmente la tuberculosis. En Lima hay distritos donde hay una tuberculosis con el MDR, o sea, que es súper resistente. Y bueno, estamos en un país donde hay una diferencia económica bastante grande, donde no hay acceso muchas veces al agua, a los alimentos de primera necesidad, que esperemos que en ese gobierno se solucione o se ayude a la gente. Nos vemos eso que hace que la enfermedad de la tuberculosis pues melle, dañe, y no están libres los niños de tuberculosis. Podemos tener tuberculosis articular. Es por esto que también hay que hacer como un descarte la biopsia de la membrana sinovial para descartar la tuberculosis en un niño que tenga una monoartritis. Otros compromisos como deslizamiento epifisiario, ¿no?, sinovitis transitoria y etcétera, ¿no? Entonces hay diferentes leucemias, etc. Vamos a hacer aquí algunos cuadritos, vamos a mostrarles donde vamos a ver qué diagnóstico diferenciales podemos hacer de acuerdo al tipo de presentación. En el caso de la variedad sistémica, ¿no?, ahí tenemos que ver todas las infecciones que podrían producir, ¿no?, y darnos este cuadro, como la sepsis, endocarditis, tuberculosis, infecciones virales, ¿no?, hepatitis, mononucleosis, rubiola, sarampión, enfermedades neoplásicas, leucemia, ¿no?, y otras más de tejido conectivo. Entonces, todas estas enfermedades tenemos que descartar para poder diagnosticar la enfermedad en la variedad sistémica. En la variedad poliarticular
Aquí las enfermedades del tejido conectivo, como son la fiebre reumática, lupus, enfermedades musculares como la dermatopolimiositis, esclerosis sistémica progresiva, vasculitis, síndrome de superposición, son un grupo de enfermedades que hay que descartar. Las espondiloartropatías seronegativas, y aquí estamos con la espondilosis anquilosante juvenil, reiteractiva, ¿no? Hemos hablado de estas otras variedades, y las inmunodeficiencias, gota, que es raro en niños, pero que tampoco podemos dejar de lado porque existe la gota hereditaria por un problema de tipo genético. La variedad oligoarticular, que afecta menos de 4 articulaciones, tenemos que ver siempre las artritis infecciosas, traumáticas. Aquí los tumores son presentes, ¿no? La hemofilia, niños que están haciendo sus actividades y de pronto se caen y se inflama la rodilla y tienen problema de un sangrado en la articulación que se evidencia como una hemartrosis, y pues nos damos con la sorpresa que el niño tiene hemofilia. Muchos de ellos han debutado de esta forma, entonces hay que estar siempre viendo qué enfermedades nos podrían dar como diagnósticos diferenciales. El tratamiento es interdisciplinario, no solitos podemos hacer nosotros lo que hacemos todo. Yo soy la gran especialista que yo no me voy a manejar, no. Siempre tenemos que hacer una unidad con otras especialidades. En este caso, pediatría, ¿no? Porque nos ayuda bastante, ¿no? Entonces, la fisioterapia. La otra especialidad que es bastante importante es la psicología, es una de las ramas que ayuda para poder tratar al niño y a la familia, porque si un niño en una familia está enfermo, no se afecta solo el niño, se afecta el padre, la madre, los hermanos, los abuelos. Es una enfermedad de la familia también que hay que tratar de manejar. El objetivo, pues, es frenar la inflamación. O sea, yo quiero tratar la enfermedad, entonces lo primero que está causando problemas es la inflamación, entonces me tengo que dirigir primero a eso, ¿no? Entonces, para esto hay diferentes fármacos que se van a utilizar. Tenemos los antiinflamatorios no esteroideos, conocidos como antiinflamatorios, los AINES. Los AINES nos ayudan a controlar los síntomas, pero no van a hacer que la enfermedad se detenga. Hay diferentes AINES que son aprobados para uso pediátrico, ¿no? Como son los que están presentes, el ácido acetilsalicílico, ibuprofeno y indomethacina. Ya, pero el ácido acetilsalicílico debe ser restringido porque produce una complicación que es el síndrome de Rey. Ahora, no siempre se presenta, felizmente que en nuestra raza no hay mucho problema, ¿no?, del síndrome de Rey, pero siempre para piña puede producirse, entonces hay que estar presentes. Los esteroides, los corticoides también son importantes porque tienen una acción inmunosupresora, un efecto rápido, ¿no? Y antes de que los medicamentos que vamos a utilizar para más tiempo sean dados, podemos tener un tiempo en que hace efecto este medicamento inmunosupresor porque demora, no es rápido. El corticoide nos puede ayudar a manejar. La complicación como la uveitis, tenemos también corticoides de manera tópica que se pueden utilizar, y también las infiltraciones. Esto es a nivel de la articulación que está comprometida, se ingresa con un poco de triamcinolona y desinflama la articulación, y de esa manera es algo que va a evitar que exista más daño en la articulación, pero eso siempre con mucho cuidado. Entonces, el corticoides tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Porque pueden tener efectos secundarios. Y también si estamos utilizando en dosis altas tenemos que bajarlos de una manera adecuada para no tener un efecto de rebote o también no producir una complicación severa como es el compromiso a nivel de la glándula suprarrenal por suspensión rápida de los corticoides. Los fármacos modificadores de la enfermedad, ahí tenemos los FARME. Uno que se utiliza con mayor frecuencia es el metotrexate, que es un antagonista del ácido fólico, pero que en ¿cuánto tiempo hace efecto? En 3 meses. O sea, no es rápido. En ese tiempo tenemos que estar utilizando, dando mano a los corticoides, a los antiinflamatorios, ¿no? No esteroideos. Y los efectos
de los medicamentos también es importante conocerlos, porque pueden producir daño. Entonces, para eso tenemos que echar mano ¿a qué? A los exámenes de laboratorio. Para eso tenemos que pedir hemogramas, porque el metotrexate produce pancitopenias, ¿no? Compromiso a nivel hematológico, compromiso a nivel de las faneras. Y, bueno, podemos pedir los exámenes en diferentes tiempos, dependiendo de cada paciente. Y eso se utiliza el metotrexate con dosis, con masa superficie corporal. ¿Para qué? Para que es un niño que se le va a dar un medicamento que también se le da al adulto de una manera un poco menos agresiva. Pues los niños son, como decían, yo estaba cuando rotaba en el hospital del niño con una reumatóloga pediatra, decía, los niños aguantan todo, les daba metotrexate, pero una dosis súper, porque no respondían algunos al tratamiento. Y la verdad es así, los niños aguantan, pero también se puede dañar en el tiempo su hígado, que también es uno de los órganos que es dañado con el uso del metotrexate. La lesinurumida es otro medicamento que también está aprobado para la pediatría, cuando no tiene una buena respuesta al metotrexate. La sulfasalacina se emplea básicamente cuando tiene compromiso axial, pero también se puede usar en otros casos. Y los inmunosupresores hay variedades. Un grupo como la satioprina, la ciclofosfamida, en los casos de artritis idiopática juvenil sistémica grave, y si este niño no responde, podemos usar la gamma-globulina en dosis altas para tratar de que ese niño tenga una respuesta adecuada. La terapia biológica es segura. En la mayoría de pacientes han hecho trabajos, estudios antes de darle y se ha reportado a nivel internacional. Pero también tenemos que tener presente que pueden haber enfermedades refractarias, y a lo cual tenemos que asociar algunos medicamentos. Agentes biológicos hay varios, pero tiene también que ver que pueden haber complicaciones, infecciones, ¿no? De presentación agresiva y que puede hasta matar al niño. Entonces, la hepatotoxicidad, entonces hay que estar controlando, ¿no? Esto tolerado en los niños, sí, esos tratamientos son bien tolerados. En ese tiempo de pandemia, yo he tratado pacientes en lo posible bajando las dosis de los inmunosupresores, porque para que las personas no tengan esta respuesta no adecuada cuando tengan el virus. Y lamentablemente yo tengo que decirles que he visto que hay colegas que han utilizado en personas mayores biológicos. Y hace unos días, lamentablemente, vi una paciente que ingresó con síndrome de SARS-CoV-2, el COVID, y falleció. ¿Y que había recibido? Biológico. Y el biológico la arrasó sus defensas, entró el virus y hizo su feria, ¿no? O sea, se murió la paciente. Entonces, ahora hay que tener mucho cuidado en utilizar biológicos. Están utilizando en pacientes con cáncer, pues que ya definitivamente ahí tienen que salvar la vida de una u otra forma, ¿no? Ahí sí están haciendo con mucho cuidado el tratamiento con estos biológicos, con inmunosupresores, pero de preferencia en este tiempo hay que tener mucho cuidado de subir las dosis de corticoides, de tener utilización de inmunosupresión a dosis altas, y esto hay que tener mucho cuidado y manejarlo con bastante tino. Es lo que yo he visto, ¿no? Y da pena que se muera una paciente que lo conocía, se murió y mucha pena, ¿no? Eso me hicieron la interconsulta a la Villa, que es un hospital que se ha creado ahora para el COVID, y veo su historia, le han agregado biológico a una persona mayor de 60 años. Y lamentablemente pues el sarcoma no está tan presente ahora con esas variedades que la mató. Entonces, acá también tenemos los biológicos, ¿no? Que quizás deben disminuir en este tiempo su utilización. Tengo todo grupo etario. Hay diferentes, ¿no? Como el Abaltracef, Adalimumab, Anakin, Retabelcef, Infliximab, cada uno con sus diferentes acciones y las diferentes dosis para que sean tratados en los niños. Los algoritmos
¿no? Tenemos que utilizarlos, porque tengan una idea ustedes, ¿no? Por ejemplo, un paciente que se diagnostica con artritis idiopática juvenil de la variedad oligoarticular, que viene con todos los síntomas, ¿no? Que se le utiliza con el niño se usa AINES y esteroides intraarticulares y mejora, entonces ahí hay que vigilar, ¿no? A este niño y controlarlo para ver si en algún momento se reactiva la enfermedad. Pero si vemos que con esto no mejora, ahí ya tenemos que pasar a otro tipo de tratamientos. Repetir el antiinflamatorio y si mejora y dejarlo, pero si sigue progresando la enfermedad a una oligoarticular extendida, tenemos que manejar el algoritmo, otro algoritmo que vamos a pasar, pero si es una persistente y ahí tenemos que utilizar la inyección interarticular, metotrexate, sulfasalazina y respuestas a algunos biológicos. La variedad poliarticular, en sus dos variedades, factor reumatoide positivo, factor reumatoide negativo. Primeramente, corticoides, el básico inicial es el metotrexate con el AINES, ¿no? Y con un corticoide intraarticular. El metotrexate podemos usar de 15 a 20 miligramos, ¿no? Por metro cuadrado de superficie por semana. Y vigilar, si está mejorando, continuar con unos 6 meses de medicamento. Y si no mejora, inmediatamente podemos utilizar asociaciones ya con biológicos, para mantener al paciente adecuadamente, si ha mejorado vigilar y si no ya podemos utilizar otro tipo de biológico, esteroides, etcétera, ¿no? Y hay variedades de biológicos. El factor reumatoide negativo igualmente tiene este proceso de ver si mejora o no. Si no mejora, utilizar pues alternativas de tratamiento, ¿no? Leflunomida, ciclosporina, etcétera, ¿no? Y si ya mejora, ya pues observar. Entonces, si ya no hay respuesta, llegamos a los biológicos. Entonces, es un cuadrito monológico. Y en la variedad sistémica, en la que tenga artritis solamente, tenemos que diferenciar y tratar, a ver, con el tratamiento durante 6 meses. Y en algunos casos llegan, algunos casos a trasplantes autólogos de células, ¿no? De tallo. La fiebre que está presente, podemos utilizar solamente AINES y vigilar si mejora, y si no, ya pasar a los pulsos de metilprednisolona. Si no mejora, ya asociamos algunos biológicos, la inmunoglobulina que les decía, y cuando ya hay mejoría, ahí se queda, pero si no mejora, se tiene que incrementar las dosis y siempre estar vigilando a estos pacientes. Hay diferentes guías de tratamiento, ¿no? Esta guía del 2019 de tratamiento de la artropatía juvenil es la que se ha utilizado para poder hacer esta exposición, y vemos aquí algunos de los términos que se utilizan en este caso de sacroileitis y actividad. Todos los biológicos que ustedes ven se utilizan en estas guías, y el tratamiento también es muy similar al que les decía en caso del tratamiento que se va a hacer, ¿no? En la poliarticular, el metotrexate, ese metotrexate que nos ayuda bastante, puede ser utilizado de manera oral, subcutánea, asociado a la sulfasalazina, a la leflunomida, y ver que haya respuesta, y si no, utiliza los biológicos, ¿no? Que nos ayudan en las articulaciones a mejorar el compromiso articular. Los AINES, los corticoides también intraarticulares, ¿no? Las infiltraciones, el tiempo de duración de la utilización del corticoide es lo menos posible, y la filtración con triancinolona, ¿no? A nivel articular. Tenemos las escalas de terapéuticas, ¿no? Para utilizar los biológicos de diferentes tipos que se tienen dependiendo del grado de compromiso que tenga, ¿no? Qué tipo de corticoides. Entonces, las recomendaciones es utilizar AINES, ¿no? Como una terapia primaria o como complementaria. Además, el metotrexate asociado o solo con la leflunomida, sulfasalazina, se recomienda subcutáneo para su utilización de preferencia, para que a utilizarlo de vía oral.
Los corticoides intraarticulares, que son como la triancinolona, que es fuertemente se recomienda, dice la acetato-triancinolona para inyección intraarticular. También condicionalmente la terapia puente de un corticoide para poder ver si hay actividad o no del medicamento. Es utilizado de una manera rápida y ver que lo que necesitamos hacer es que haya una inactividad, o sea, que la artritis esté dormida. Y para esto tenemos que ver cuándo saber que ya se controló la enfermedad. Entonces ya no hay articulaciones inflamadas con artritis activa, no hay fiebre, sarpullidos, erositis, esplenomegalia, linfadenopatías, ¿no? En la variedad sistémica no hay uveitis, ¿ya? En cuanto a los factores, los restantes inflamatorios están normales. La evaluación también del médico es importante porque vemos la mejoría en la escala de evaluación global. Y la duración de la rigidez, o sea, la inflamación es menos de 5 minutos, que es un síntoma que nos puede decir si un paciente está o no, es que no puede hacer flexión. Entonces, si está menos de 5 minutos, teniendo todos estos, ya podemos, estas informaciones, podemos decir que hemos controlado esta enfermedad y está inactiva. El objetivo de tratar esta enfermedad es que los niños estén pues alegres, que no tengan esas complicaciones, que puedan hacer sus actividades. Ese es el objetivo en toda enfermedad que nosotros tratamos. Tenemos que hacer que no tenga las complicaciones, ¿sí? Eso sería todo, chicos. Ya mi garganta ya no da. Es bastante extenso este tema. Sí, es que vemos en esta enfermedad que es variada. Han visto ustedes las variedades que presenta. Y no sé si hubiera alguna pregunta para poder conversar con ustedes. ¿Alguna pregunta? Estoy viendo que sus cámaras están apagadas, quiero verlos. A ver, ahorita quiero verlos a todos, no sé qué me han dejado el celular prendido y ahorita van a sacar las fotos. El delegado, por favor. Sí, doctora. Sácame la foto de la presentación de todos los que están con su cara prendida, con su carita, quiero verlos a todos. Entonces, si está con la cámara apagada, es falta. A ver, sácame la foto. Este tema, como es extenso, debería estar dictado en por lo menos 2 clases. Ustedes han visto, son varios tipos. Van a hacer mañana solamente una clase que es artritis reumatoide. Y artritis reumatoide tiene varios compromisos en otros órganos. Entonces, quiero que mañana estén muy atentos con el doctor Omar y van a ver algunas similitudes con la artritis poliarticular. Es similar. Entonces, esa es quizás la desventaja en ustedes de que no han avanzado primeramente el tema, pero bueno, peor hubiera sido que inicien con lupus, ¿no? Que es totalmente una locura. Se hubiera pasado lupus y vasculitis y AR no hubieran hecho, entonces no. Estamos tratando de que ustedes hagan progresivamente, entiendan estas enfermedades que son muchas, no son varias enfermedades, que para ustedes deben ser raras. Probablemente algún familiar de ustedes también tiene, ya conoce de cerca cuál es el dolor que se tiene cuando un paciente tiene un familiar esta enfermedad, el costo, no hemos hablado de costos, son enfermedades bastante caras. En AR nada más mínimo y tratamientos, pues mínimo 200 soles mensuales, y esto, ¿no? Quizás un poco menos, mínimamente, pero les comento, el Methotrexate, precio en farmacia, si hablamos de una concentración de 15 miligramos, hay unas pastillas que son concentradas, están a 50, 40 mensual, hasta 80, 70. La leflunomida, un costo de 150 a 200 mensual. El calcio, 30 a 40 soles. A esto le adicionamos que vitaminas. Entonces es una enfermedad cara.
Es por eso que ustedes, como estudiantes, lo que tienen que hacer es diagnosticar tempranamente, porque cada vez que demoramos un tiempo en diagnosticar estas enfermedades, el costo se adiciona más. Entonces, al inicio, si se trata, se evitan las complicaciones y los daños, que son irreparables, porque ya va a llegar a un momento en que va a necesitar prótesis, y la prótesis no es barata. Entonces, es importante la alimentación, es importante la prevención en todas estas enfermedades. Ustedes sería bueno que hagan trabajos de investigación. Justo decíamos con el doctor Omar, ¿qué trabajo de investigación vamos a hacer con ustedes? Porque no pueden acceder a evaluaciones de historias clínicas, no pueden ir a ver pacientes, por lo menos este año. Pero el trabajo que ustedes van a hacer es una revisión, por eso que ya les he pasado artículos a los estudiantes del grupo A, ya les he dado artículos para que hagan la revisión de los artículos y van a hacer la monografía con los artículos que vamos a darles. Y ustedes también, no sé si el doctor Omar les ha dado ya o todavía no. ¿Quién me responde? No, doctora, recién vamos a llevar con el doctor Omar mañana. Ya les tienen que pedir ustedes sus artículos. Yo he pasado ya los grupos. En grupo B ya están divididos en grupos, divididos en temas, ya tienen artículos. Entonces el doctor pide que por favor les apoye lo más rápido para que ustedes no se les aglomere todo, porque después al final están que se rayan, ¿no? Tienen examen hoy día, de mañana de nefro, pasado mañana de neumo, y están cabezones. Entonces desde ahora ustedes revisen y hagan sus evaluaciones, ¿no? Hagan sus resúmenes. Alex Daibar, está apagada tu cámara. Juan, Alex, Miguel, a ver sus cámaras, por favor. Vamos a sacar la foto a todos. Quiero conocerlos. Como ustedes no he llevado semiología y dicen que ni los conozco. ¿Cuántos especialistas habrán aquí? ¿De qué especialidades en los años? Como ahora va a ser el ingreso libre a las universidades a partir del otro semestre, yo no sé cómo van a ingresar, cuántos salones haremos, ¿no? Porque todos quieren hacer medicina, la mayoría, ¿no? ¿O no? Todos quieren medicina. Y medicina es una de las facultades que para ingresar hay que estudiar bastante, pero no solo para ingresar, sino también hay que demostrar estando ya estudiando. Hay buenos estudiantes de medicina que en todos estos años que he enseñado, que son más de 10, son especialistas ahora, están trabajando en hospitales en Lima. Ustedes también deben saber, familiares. El año pasado había 3 hermanos estudiando medicina. Los 3 están en el mismo salón. He tenido estudiantes gemelos también, hace 3 años, 4, los gemelos. Entonces hay familias que están en esto de la medicina, pero y otros también que no quieren, como mis hijos no quieren saber nada de la medicina. No sé si todo se precede, ¿no? Bueno, ¿no hay preguntas? Ya me canso, chicos. Sabía la tasa que me duele. ¿Alguna pregunta no hay, no? Espero que hayan entendido. El día miércoles de la siguiente semana vamos a hacer el tema de osteoporosis. El examen va a estar colgado en el sistema a las 6:10 para que lo desarrollen. 10 preguntas en 10 minutos, hasta menos quizás. ¿Sí? Y hacemos el tema de osteoporosis. Entonces, examen, no se olviden de AR y de artritis reumatoide juvenil. El próximo miércoles. ¿Sí? ¿No hay preguntas? ¿Está claro? Ok. Bueno. Despiértense más mareado con tanto tema porque es harto. ¿Sí? Y bueno, nos vemos el día miércoles. Cualquier cosa, cualquier duda, no tengan temor de hablar conmigo. Ustedes vienen a ser como mis hijitos, ¿ya? Y estoy para servirlos a ustedes, para ayudarlos. ¿Alguien más quisiera aportar algo o no? O alguien ha leído el tema y quiere decirme, bueno, yo leí, mire, acá supe, quiero que participen. Quizás ahora están medio asustados, pero en la siguiente clase, por favor, lean osteoporosis, participen. Bueno, yo leí este artículo y este artículo dice esto, este aporte doy, etcétera. ¿Sí? ¿Está bien? Ya. Entonces nos vemos el próximo
miércoles. ¿Sí? Esperamos, gracias. Ok. Ya chicos, nos vemos. Adiós. Muchas gracias. Bueno, Chao. hasta luego, doctor. Hasta luego. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Hasta luego, doctora. Chao, Anita, Rosicela, ¿no? Rosicela. Hasta luego, doctor. Chao, Alex. Muchas gracias. Hasta luego, doctora. Chao, chao. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Gracias. Hasta luego, doctora. Chao, chicos, chao.